Nadie dijo su nombre. Ni una sola vez. El viento arrastraba el polvo sobre el patio de tierra, formando remolinos pálidos que parecían susurrar lo mismo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a pronunciar, que ella era invisible. Lin Mei mantenía las manos entrelazadas frente a su vientre, tan tensas que sus nudillos habían perdido el color. Sus dedos temblaban, pero su rostro permanecía inmóvil, como una máscara de porcelana cuidadosamente esculpida para ocultar el miedo. Había cruzado un océano entero persiguiendo una promesa que ahora se marchitaba frente a ella, bajo el sol implacable de una tierra que no la reconocía. A su alrededor, otras mujeres habían sido elegidas. Una por una. Ella, decía algún hombre, señalando con la barbilla, sin siquiera mirarlas a los ojos. La de vestido azul. La alta. La que sonríe. Y ellas se iban. Algunas con alivio. Otras con resignación. Pero se iban. Lin Mei permanecía. Nadie la señalaba. Nadie la quería. Nadie la veía. Sentía las miradas, sí. Pero no eran miradas de interés. Eran evaluaciones rápidas, frías, como las que se dedican a un objeto que no vale la pena comprar. Demasiado delgada. Demasiado silenciosa. Demasiado extranjera. El hombre encargado del proceso, el señor Whitaker, revisó su reloj de bolsillo y suspiró con impaciencia. ¿Algún voluntario más?, preguntó, sin entusiasmo. El silencio fue peor que cualquier rechazo. El corazón de Lin Mei golpeaba contra sus costillas como un animal atrapado. No llores, se dijo. No aquí. No delante de ellos. Había sobrevivido al hambre. Había sobrevivido al viaje. Había sobrevivido a las despedidas que no tenían regreso. Podía sobrevivir a esto. Pero entonces escuchó una risa. Suave. Cruel. Supongo que nadie quiere esa, murmuró uno de los hombres, lo suficientemente alto como para que todos oyeran. El calor le subió al rostro. Bajó la mirada, clavándola en la tierra agrietada. Tal vez regresarían a por ella más tarde. Tal vez la enviarían de vuelta. Tal vez. Yo. La palabra fue tan inesperada que nadie reaccionó de inmediato. Ni siquiera Lin Mei. Yo la elijo. La voz era masculina, pero no fuerte. No dominante. No arrogante. Era insegura. Las cabezas se giraron. Un hombre estaba de pie al fondo, como si hubiera estado intentando desaparecer hasta ese momento. Era alto, pero no imponente. Sus hombros eran anchos, aunque ligeramente encorvados, como si llevara un peso invisible que nadie más podía ver. Sus manos eran grandes. Callosas. Manos de alguien que trabajaba con la tierra, no con palabras. Sus ojos no miraban a los demás. La miraban a ella. La quiero a ella, repitió. El señor Whitaker alzó una ceja. ¿Estás seguro, Caleb? Caleb. El nombre flotó en el aire. El hombre asintió una sola vez. No había duda en ese gesto. Solo decisión. Los otros hombres intercambiaron miradas. Algunos sonrieron con burla. Otros negaron con la cabeza, como si acabara de cometer un error que pronto lamentaría. Pero Caleb no reaccionó. No apartó la mirada de Lin Mei. Por primera vez desde que había llegado, alguien la miraba como si realmente existiera. No como una mercancía. No como un error. Sino como una elección. El señor Whitaker anotó algo en su libreta. Muy bien. Está decidido. Así, sin ceremonia. Sin música. Sin celebración. Pero para Lin Mei, el mundo había cambiado. Porque alguien había levantado la mano. Por ella. Caleb se acercó lentamente, como si temiera asustarla. Cada paso era deliberado, cuidadoso. Cuando estuvo frente a ella, no intentó tocarla. No intentó reclamarla. Solo dijo, en voz baja, «Puedes venir conmigo. Si quieres. Si quieres. No debes. No vas. Si quieres». Lin Mei levantó la mirada. Sus ojos eran oscuros, pero no duros. Había algo en ellos que no había visto en los otros hombres. Algo frágil. Algo honesto. Algo solitario. Asintió. Apenas. Y así comenzó todo. El viaje hacia el rancho fue largo y silencioso. El carruaje crujía con cada bache del camino.
El paisaje se extendía infinito, campos dorados que parecían no terminar nunca. Lin Mei mantenía las manos sobre su regazo, observando el horizonte, preguntándose en qué punto exacto de su vida había dejado de pertenecer a algún lugar. Caleb no hablaba mucho. De vez en cuando, parecía querer decir algo, pero se detenía antes de empezar. Finalmente, dijo: «No tienes que tener miedo». Ella no respondió. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo explicar que el miedo era lo único que había permanecido constante en su vida. El rancho apareció al caer la tarde. Era más grande de lo que había imaginado, pero no lujoso. La casa era de madera envejecida, con un porche que crujía bajo el peso de los años. Había un granero a la distancia, su silueta oscura contra el cielo rojo del atardecer. Era un lugar solitario. Profundamente solitario. Caleb bajó primero y le ofreció la mano. Ella dudó. Luego la tomó. Su piel era cálida. Real. «Este es tu hogar ahora», dijo él. «No mi hogar». «Tu hogar». La palabra le resultó extraña. Hogar. Entró con cautela. El interior era sencillo, pero limpio. Había una mesa, una estufa, una lámpara de aceite. Y silencio. Mucho silencio. «Hay comida», dijo Caleb, señalando la mesa. «Puedes comer cuando quieras». No se sentó con ella. No la observó. Le dio espacio. Eso la desconcertó más que cualquier otra cosa. Esa noche, Lin Mei no durmió. Escuchó el viento. La madera crujir. El sonido distante de los animales. Y los pasos de Caleb, moviéndose en otra habitación, como si también él fuera un extraño en su propia casa. Los días comenzaron a tomar forma lentamente. Caleb trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. No exigía nada de ella. No la presionaba. No la tocaba. A veces, parecía evitarla. Pero siempre dejaba comida. Siempre dejaba agua caliente. Siempre se aseguraba de que ella estuviera bien. Era desconcertante. Un día, mientras barría el porche, Lin Mei notó algo extraño. El granero. La puerta estaba cerrada con un candado. Siempre. Nunca lo abría frente a ella. Nunca entraba cuando ella estaba cerca. Pero esa tarde. El candado no estaba. La puerta estaba entreabierta. El viento la movía suavemente, produciendo un gemido bajo, casi humano. Lin Mei se quedó inmóvil. Mirando. Sintiendo algo que no podía explicar. Curiosidad. O advertencia. Dio un paso. Luego otro. El aire dentro era más frío. Más pesado. Había algo allí. Algo que Caleb no quería que viera. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras extendía la mano hacia la puerta, empujándola apenas lo suficiente para ver en la oscuridad interior. Y entonces escuchó la voz de Caleb detrás de ella. «No entres ahí». No era una orden. Era algo peor. Era miedo. Lin Mei se giró lentamente. Caleb estaba a unos metros, inmóvil, pero su expresión había cambiado. Ya no era el hombre tímido que hablaba con voz baja en el carruaje. Sus ojos estaban tensos, casi suplicantes. «No quería asustarte», añadió, bajando el tono. «Solo, no es un buen lugar». Ella sostuvo su mirada. No entendía todas las palabras, pero entendía el gesto. Entendía el temblor en su respiración. Entendía que ese granero guardaba algo más que herramientas. El viento empujó la puerta un poco más y la madera crujió. Lin Mei volvió a mirar hacia dentro. Y lo vio. No era algo monstruoso. No era un secreto oscuro en el sentido que había imaginado. Era un cuarto improvisado. Una pequeña cuna. Unas mantas dobladas con cuidado. Un caballo de madera roto apoyado contra la pared. El polvo cubría todo, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Se giró hacia Caleb. Él ya no intentaba detenerla. Solo respiraba con dificultad, como si cada segundo fuera una confesión. «Era de mi hijo», dijo finalmente. La palabra quedó suspendida en el aire. «Hijo». Lin Mei sintió algo cambiar en su interior. Murió hace 2 inviernos. No había dramatismo en su voz. No había lágrimas visibles. Pero había una grieta profunda que atravesaba cada sílaba. Desde entonces, no he podido tocar nada.
Se acercó un paso. No sabía cómo explicarlo. Lin Mei miró la cuna otra vez. Imaginó un niño pequeño, corriendo entre los campos dorados. Imaginó risas que ahora solo existían como ecos atrapados en madera vieja. Comprendió, sin necesidad de más palabras, que aquel hombre no la había elegido por capricho. La había elegido porque sabía lo que era quedarse solo cuando todos los demás se iban. Caleb bajó la mirada. Pensé que si alguien más vivía aquí, tal vez la casa dejaría de sentirse tan vacía. No era una declaración romántica. Era honesta. Cruda. Ella dio un paso hacia el interior del granero. Caleb no la detuvo. El polvo se levantó bajo sus pies. Se acercó a la cuna y pasó los dedos por la madera. El frío del abandono estaba impregnado en ella. No dijo nada. Simplemente comenzó a doblar una manta que estaba a medio caer. Con cuidado. Con respeto. Caleb observaba, desconcertado. No tienes que, empezó. Pero ella negó suavemente con la cabeza. Era la primera vez que tomaba iniciativa desde que había llegado. No estaba invadiendo. Estaba compartiendo. Poco a poco, comenzó a ordenar el pequeño espacio. No como quien borra un recuerdo, sino como quien lo honra. Sacudió el polvo. Colocó el caballo de madera sobre una caja. Acomodó las mantas. El sol descendía, filtrándose en rayos dorados que atravesaban las rendijas del granero. El aire parecía más ligero. Caleb dio un paso dentro. Luego otro. Sus botas resonaban sobre la madera, inseguras. Se detuvo junto a ella. Se llamaba Thomas, susurró. Lin Mei levantó la vista. Repitió el nombre, despacio, con acento suave. Thomas. Caleb cerró los ojos por un instante. Como si escuchar ese nombre en otra voz lo hiciera real otra vez. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue compartido. Cuando salieron del granero, el cielo estaba teñido de violeta y naranja. El mundo parecía más amplio, menos opresivo. Esa noche, por primera vez, cenaron en la misma mesa. No hubo grandes conversaciones. Pero hubo algo distinto. Cuando ella extendió la mano para tomar el pan, sus dedos rozaron los de él. Ninguno se apartó de inmediato. No fue un gesto apasionado. Fue humano. En los días siguientes, algo cambió en la dinámica de la casa. Caleb comenzó a hablar un poco más. Le enseñó el nombre de los animales. Caballo. Vaca. Trigo. Ella repetía cada palabra con paciencia. A cambio, le enseñaba palabras en su idioma. Él las pronunciaba mal. Ella sonreía. Era la primera vez que Caleb veía esa sonrisa con claridad. No era amplia ni ruidosa, pero iluminaba su rostro con una suavidad inesperada. Sin embargo, el pueblo no tardó en murmurar. Las visitas a la tienda se volvieron más tensas. Las miradas, más largas. Un día, mientras cargaban sacos de grano en el carro, un hombre se acercó. Era el mismo que había reído aquel día en el patio. ¿Te cansaste de hablar solo, Caleb? Dijo con una sonrisa torcida. ¿O la compraste para que trabaje gratis? Lin Mei entendió el tono, aunque no cada palabra. Sintió el viejo calor de la humillación subir por su cuello. Caleb dejó el saco en el suelo. Sus hombros ya no estaban encorvados. No vuelvas a hablar así. No gritó. Pero su voz fue firme. El otro hombre rió. ¿Y qué vas a hacer? El silencio se tensó como una cuerda a punto de romperse. Lin Mei observó a Caleb. No vio miedo. Vio decisión. Algo que no había estado allí antes. El hombre finalmente escupió al suelo y se marchó, murmurando. Caleb se volvió hacia ella. Lo siento. Ella negó con la cabeza. No era culpa suya. Pero comprendió algo esencial en ese momento. Él la había elegido cuando nadie más lo hizo. Y ahora la estaba defendiendo cuando otros intentaban reducirla a nada. Esa noche, el viento sopló con fuerza. Una tormenta se formaba en el horizonte. Relámpagos iluminaban los campos como destellos de memoria. Lin Mei cerró las ventanas mientras Caleb aseguraba el establo. El trueno sacudió la casa. Y de pronto, un golpe fuerte resonó en la puerta principal. Ambos se miraron. No esperaban a nadie. El golpe volvió a sonar. Más urgente. Más desesperado.
Caleb tomó la lámpara y avanzó. Lin Mei lo siguió, sin saber por qué, pero incapaz de quedarse atrás. Cuando abrió la puerta, la lluvia irrumpió en el porche. Y allí, bajo la tormenta, empapada y temblando, había una figura pequeña. Un niño. No mayor de 5 años. Descalzo. Con los ojos abiertos de terror. Y antes de que Caleb pudiera pronunciar una sola palabra, el niño susurró algo que hizo que la sangre se le helara en las venas. Por favor, no me haga volver. La voz era débil, apenas audible bajo el rugido de la lluvia, pero cada palabra llevaba el peso de un miedo antiguo. Caleb no se movió de inmediato. La lámpara temblaba en su mano, proyectando sombras irregulares sobre el rostro del niño. Estaba cubierto de barro hasta las rodillas. Su camisa, demasiado grande, se pegaba a su cuerpo delgado. Sus labios estaban morados por el frío. Lin Mei sintió el impulso antes de pensarlo. Se arrodilló frente a él. El niño retrocedió un paso. No por desconfianza hacia ella, sino por costumbre. Como si esperar amabilidad fuera peligroso. Está bien, susurró ella, en voz suave, aunque sabía que él no entendería sus palabras. Pero entendió el tono. Los niños siempre entendían el tono. Caleb reaccionó finalmente. Entra, dijo. El niño dudó. Miró hacia la oscuridad detrás de él, como si algo pudiera surgir de la tormenta en cualquier momento. Entra, repitió Caleb, más firme. El niño cruzó el umbral. El viento golpeó la puerta con furia cuando Caleb la cerró. Dentro, el silencio fue repentino, casi sagrado. Lin Mei envolvió al niño con una manta. Sus manos eran pequeñas, frías, temblorosas. Sintió huesos frágiles bajo la piel, como ramas jóvenes en invierno. Caleb colocó la lámpara sobre la mesa. ¿Cómo te llamas? El niño no respondió de inmediato. Sus ojos recorrían la habitación, calculando salidas, peligros invisibles. Finalmente, dijo. Eli. Caleb asintió despacio. ¿Dónde están tus padres, Eli? El niño bajó la mirada. Su silencio fue respuesta suficiente. Lin Mei sintió una presión en el pecho. Conocía ese silencio. Era el mismo silencio que había vivido dentro de ella durante años. Caleb acercó una silla. «Puedes sentarte». Eli obedeció, pero permaneció rígido, listo para huir. Lin Mei fue hacia la estufa y calentó agua. Encontró pan, lo cortó en pedazos pequeños y lo colocó frente a él. Eli lo miró. No lo tocó. «Es para ti», dijo Caleb. El niño levantó los ojos lentamente. «¿De verdad?» Caleb asintió. Eli tomó el primer trozo con cuidado. Lo comió rápido. Luego otro. Y otro. No era hambre normal. Era hambre acumulada durante días. Lin Mei tuvo que girarse, fingiendo revisar la estufa, para que nadie viera la expresión en su rostro. Caleb lo vio. Y entendió. Después de comer, Eli comenzó a quedarse dormido sentado. Su cabeza caía hacia adelante, pero su cuerpo luchaba por mantenerse alerta, como si dormir fuera una debilidad peligrosa. Lin Mei se acercó despacio. Extendió la mano. Se detuvo a unos centímetros. Esperó. Eli no retrocedió. Entonces apoyó suavemente su mano sobre su hombro. El niño se tensó. Pero no huyó. «Puedes dormir», dijo Caleb. Lin Mei lo guió hacia la habitación pequeña, la que había permanecido vacía desde que ella llegó. Lo acostó con cuidado. Lo cubrió con mantas. Eli sujetó el borde de la tela con fuerza, como si alguien pudiera arrebatársela. Sus ojos permanecían abiertos. Observando. Calculando. Esperando que todo desapareciera. Lin Mei se sentó junto a él. No habló. Solo permaneció allí. Después de un tiempo, los párpados del niño comenzaron a cerrarse. Lentamente. Como si el sueño fuera un territorio desconocido. Finalmente, se durmió. Pero incluso dormido, su mano seguía aferrada a la manta. Lin Mei permaneció sentada un poco más. Escuchando su respiración. Asegurándose de que era real. Cuando salió de la habitación, Caleb estaba de pie junto a la mesa, mirando la llama de la lámpara. «No tiene a nadie», dijo él. No era una pregunta. Era una verdad que ambos conocían. Lin Mei negó suavemente con la cabeza.
Caleb respiró hondo. El pueblo preguntará. Sí. El pueblo siempre preguntaba. Siempre juzgaba. Siempre decidía quién pertenecía y quién no. Dirán que no es nuestro problema. Lin Mei lo miró. Había vivido suficiente para saber que el mundo rara vez ayudaba a los que no tenían dueño. Caleb pasó una mano por su cabello. Pero tampoco era nuestro problema cuando tú llegaste. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. No como reproche, sino como revelación. Lin Mei sintió algo cálido en el pecho. No miedo. No incertidumbre. Algo nuevo. Caleb levantó la mirada hacia la habitación donde Ellie dormía. No puedo echarlo. No era una declaración heroica. Era simplemente verdad. Lin Mei asintió. El viento continuó golpeando la casa, pero ahora el sonido era distinto. Ya no era vacío. Era protección. Los días siguientes trajeron preguntas. Ellie hablaba poco. Se movía en silencio. Observaba todo. Como Lin Mei había hecho. Al principio, evitaba a Caleb. Pero lo observaba trabajar. Observaba cómo alimentaba a los animales. Cómo reparaba las cercas. Cómo dejaba comida extra sobre la mesa, sin decir nada. Una mañana, Caleb salió y encontró algo inesperado. El cubo de agua ya estaba lleno. Se giró. Ellie estaba cerca del pozo. Mirándolo. Inseguro. Esperando haber hecho lo correcto. Caleb asintió. Gracias. Ellie no sonrió. Pero no huyó. Fue el primer paso. Esa noche, mientras cenaban, Ellie habló de repente. Él volverá. Caleb frunció el ceño. ¿Quién? Ellie bajó la mirada. Sus dedos apretaron el borde de la mesa. El hombre. La habitación se enfrió. Dijo que yo le pertenezco. Lin Mei sintió el mismo escalofrío que había sentido el día en que nadie dijo su nombre. Caleb permaneció inmóvil. ¿Te lastimó? Ellie no respondió. No hacía falta. El silencio era suficiente. Caleb apoyó ambas manos sobre la mesa. Firmes. Estables. Diferentes al hombre que había sido antes. Aquí no, dijo finalmente. Aquí no perteneces a nadie. Ellie levantó la mirada lentamente. Como si nunca hubiera escuchado esas palabras antes. Como si no supiera que existían. Pero afuera, más allá de los campos, más allá del camino de tierra, más allá de la oscuridad que rodeaba el rancho. Alguien ya había comenzado a buscarlo. La primera señal llegó con el polvo. Una nube lejana, elevándose en el horizonte seco, rompiendo la quietud de la tarde como una herida abierta en el paisaje. Caleb fue el primero en verla. Estaba junto a la cerca, martillo en mano, cuando su cuerpo se quedó inmóvil. No fue sorpresa lo que sintió. Fue reconocimiento. Porque el miedo siempre regresaba por el mismo camino. Lin Mei salió de la casa, secándose las manos en su delantal. Siguió la dirección de su mirada. También lo vio. Un jinete. Solo uno. Pero avanzaba con la seguridad de quien no teme ser rechazado. Dentro de la casa, Ellie estaba sentado en el suelo, tallando torpemente un pedazo de madera con una pequeña herramienta que Caleb le había dado. Levantó la vista. Y su rostro perdió todo color. No dijo nada. No tuvo que hacerlo. Su respiración se volvió corta, rota, como si el pasado hubiera entrado en la habitación antes que el hombre mismo. Es él, susurró. Lin Mei sintió el impulso de esconderlo. De cerrar puertas. De hacerlo invisible. Pero sabía que los hombres como ese no eran detenidos por cerraduras. Caleb dejó el martillo en el suelo. No corrió. No gritó. Simplemente caminó hacia el frente del rancho. Cada paso era una decisión. Cada paso era una promesa silenciosa. El jinete llegó minutos después. Su caballo resoplaba, cansado pero obediente. El hombre descendió con calma, como si aquel lugar ya le perteneciera. Sus ojos encontraron a Ellie de inmediato, que ahora estaba de pie en la puerta, temblando. Ahí estás, dijo el hombre, con una sonrisa sin calor. Te he estado buscando. Ellie retrocedió. Lin Mei colocó una mano sobre su hombro. El hombre los miró a ambos, evaluando, midiendo. Ese niño es mío. La palabra cayó como una cadena. Mío.
La misma palabra que una vez había reducido a Lin Mei a una cosa sin voz. Caleb habló. No. El hombre soltó una pequeña risa. No te estaba preguntando. Dio un paso adelante. Caleb no se movió. No levantó los puños. No amenazó. Simplemente se mantuvo firme. Aquí no le perteneces, dijo Caleb, mirando a Eli, no al hombre. Nadie te posee. El hombre frunció el ceño. Lo compré. Tengo derecho. Derecho. Otra palabra usada para disfrazar la crueldad. Lin Mei sintió el viejo miedo intentar regresar, susurrándole que el silencio era la única forma de sobrevivir. Pero algo había cambiado. Ya no era la mujer que esperaba ser elegida. Había sido elegida. Y, más importante aún, había elegido quedarse. Se movió al lado de Caleb. No detrás. A su lado. El hombre la miró con desprecio. No es asunto tuyo. Lin Mei no entendió cada palabra. Pero entendió el tono. Y por primera vez en su vida, no bajó la mirada. El viento sopló entre ellos, levantando polvo y recuerdos. El hombre dio otro paso. Y Caleb también. No hubo violencia en su gesto. Solo una verdad inquebrantable. No lo tocarás. El hombre lo miró fijamente. Midió sus hombros. Sus manos. Sus ojos. Buscando duda. Buscando debilidad. Pero no encontró ninguna. Porque Caleb ya había perdido todo una vez. Y los hombres que sobreviven a esa pérdida dejan de temer. El silencio se extendió. Largo. Pesado. Finalmente, el hombre escupió al suelo. No vale la pena, murmuró. Subió a su caballo. Pero antes de irse, miró a Eli una última vez. No sobrevivirás sin mí. Y entonces se marchó. El polvo se lo tragó. El sonido de los cascos se desvaneció. Y por primera vez desde que había llegado, Eli no corrió. No se escondió. Se quedó allí. De pie. Temblando. Pero libre. Lin Mei se arrodilló frente a él. Sus manos, que una vez temblaron de miedo, ahora eran firmes. No dijo estás a salvo. No dijo todo terminó. Porque sabía que la seguridad no era un lugar. Era una decisión que se tomaba cada día. Caleb se acercó. Por un momento, los tres permanecieron allí, unidos por algo invisible, algo más fuerte que la sangre. Elección. Esa noche, el rancho no se sintió vacío. Eli se sentó entre ellos en la mesa, sosteniendo el pequeño caballo de madera que había terminado de tallar. Era imperfecto. Torcido. Pero era suyo. Caleb lo observó. Es bueno. Eli dudó. ¿De verdad? Caleb asintió. Lin Mei sonrió. Y esta vez, Eli también lo hizo. Fue pequeño. Frágil. Pero real. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en estaciones. El rancho cambió. No en su forma. Sino en su alma. Se escuchaban pasos donde antes había silencio. Risas donde antes había ecos. Vida donde antes había pérdida. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, Eli corrió por el campo, su risa llevada por el viento. Lin Mei lo observaba desde el porche. Caleb se sentó a su lado. No dijo nada. No hacía falta. Sus manos descansaban cerca una de la otra. No por accidente. Por elección. Después de un momento, sus dedos se tocaron. Y esta vez, ninguno dudó. Porque el amor no había llegado como un trueno. Había llegado como una mano levantada en un momento de silencio. Como una puerta abierta en medio de una tormenta. Como una elección. Lin Mei, la mujer que nadie había elegido, ahora tenía un hogar que nadie podía arrebatarle. Caleb, el hombre que había perdido todo, ahora tenía algo que el dolor no podía destruir. Y Eli, el niño que había pertenecido a la crueldad, ahora pertenecía solo a sí mismo. El viento sopló suavemente sobre los campos dorados. Ya no sonaba como un susurro de abandono. Sonaba como una promesa. Y por primera vez, ninguno de ellos estaba solo.